es el doctor ingeniero Eduardo Dworkin. Eduardo es ingeniero electromecánico de nuestra Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Buenos Aires, es máster en ciencia y doctor en ingeniería mecánica del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Actualmente es presidente de ITEC, Sociedad Anónima, la empresa entre YPF y CONICET. Es miembro del Consejo Consultivo de la Fundación YPF, profesor titular en la FIUBA. Ha tenido múltiples distinciones, premio Jusay a la trayectoria, en 2013 por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el área de Ingeniería, Arquitectura e Informática, ha sido profesor visitante en Stanford, premio de la Fundación CONEC, diploma al mérito al desarrollo tecnológico y miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Argentina. Él tiene escrito más de 3 libros, más de 50 publicaciones en revistas con referato, más de 75 publicaciones en conferencias, 2 capítulos de libros, 15 publicaciones varias, en fin. Eduardo, y sobre todo, es un militante de la ciencia, la tecnología, la innovación, y un emérito de nosotros. Así que, Eduardo, gracias por estar en este curso y te escuchamos. Gracias por la invitación. Es siempre un gusto estar en este curso. Y hoy les voy a hablar de ITEC. Y les voy a hablar primero de cómo está formada ITEC, la lógica que hay detrás de ITEC, algunas cosas que yo hace 1 año y monedas que estoy a cargo de la presidencia de ITEC, algunas cosas que estamos tratando de evolucionar en ITEC. Voy a dar algunos ejemplos técnicos, pero realmente el centro no va a estar en los ejemplos técnicos, sino en la organización de ITEC. Y si ustedes me permiten, yo ahora voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Bueno, el título de la presentación es De la ciencia a la tecnología, porque realmente el objetivo de ITEC es trabajar con YPF para incorporar conocimientos científicos a la tecnología de YPF. A la tecnología de YPF, y vamos a ver ahora que YPF es obviamente fundamentalmente una petrolera, es decir, una empresa de gas y petróleo, pero también es una empresa que hoy está trabajando en las energías alternativas, en las energías renovables, y también es una empresa YPF Agro, con fuerte presencia en el tema agro y creciente presencia en el tema agro. Este es el edificio, el que está en la foto de ITEC en Berisso. Este edificio es realmente un edificio muy importante. Se hizo con el estilo que hace estas obras YPF, es decir, llamó primero a un concurso en donde se presentaron, creo que 5 o 6 empresas o estudios de arquitectura, se formó una comisión, seleccionó esto, y esto, ¿cuándo se hizo? Se hizo a partir del 2012, el 5 de diciembre del 2012, Cristina anunció la creación de YPF Tecnología, y es una sociedad anónima, YPF Tecnología, llamada ITEC, y el capital accionario se dispuso que sea un 51% de YPF y un 49% del CONICET. Esto marcó un hito histórico en cuanto a la participación del CONICET en tecnología, dándole de alguna forma una significación más concreta a la T de CONICET. Yo acá pongo el objetivo del desarrollo tecnológico, el objetivo de la empresa es el desarrollo tecnológico en el sector de petróleo y gas, pero realmente vamos a ver en esta charla que vamos mucho más de lo que es petróleo y gas, sobre todo en los últimos tiempos. Y esto no es algo
digamos que solamente le pase a YPF o a ITEC. Si ustedes miran las grandes petroleras del mundo, por ejemplo, British Petroleum, BP, British Petroleum, la B y la P la resignificó y ahora es Beyond Petroleum, es decir, más allá del petróleo. La petrolera francesa Total se llama Total Energies y también incorporó a su cartera de trabajo las energías renovables, etc. Es decir, hay una marcha del mundo y por lo tanto de las petroleras hacia la descarbonización. Me interesa decir también que el primer, digamos, gerente general de ITEC fue Bianchi, Gustavo Bianchi, más conocido en el medio como el Loco Bianchi, y yo creo que hacía falta una persona como él para poder concretar esta obra con las múltiples dificultades que hubo, presupuestos, etc. ¿Qué hace ITEC? ¿Qué hace ITEC? Cuando yo llegué, la definición que había de lo que tiene que hacer ITEC es la innovación tecnológica, con una muy cerrada interpretación de lo que es innovación tecnológica. Innovación tecnológica en esa época era hacer algo que fuese nuevo en el mundo, es decir, se identificaba innovación tecnológica con la innovación absoluta. Es la innovación que usan, por ejemplo, las empresas que hacen computadoras, que hacen celulares, es la innovación que usaron, digamos, era la innovación en la época de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, en que cada movimiento de creación de armas que hacía cualquiera de los dos tenía que estar un paso por delante de lo que hacía su competidor. Ahora bien, en un país como el nuestro, la innovación va mucho más allá, es decir, sustituir importaciones en la Argentina es innovación, y hay una segunda definición de innovación, si queremos ser más académicos, que la da Branscombe, que es profesor en Harvard, y dice que innovación es cuando una empresa hace algo nuevo, ya sea para esa empresa o para el país. Déjenme recordarles, por ejemplo, que cuando en el tema petrolero, en el campo de los tubos de acero sin costura, cuando Tenaris comenzó el desarrollo de los tubos resistentes a la corrosión sulfídrica, bueno, esos tubos ya existían. Los japoneses hacía como 10 años que hacían tubos resistentes a la corrosión sulfídrica. Ahora, claramente no decían ni cómo los hacían, y si yo tomaba un tubo y lo cortaba en pedacitos y le hacía el análisis químico y miraba la metalografía, no por eso, eso es lo primero que se hace cuando yo quiero hacer algo que hizo alguien, no por eso podíamos repetir las propiedades de esos tubos, y Siddhartha en su momento hizo un gran laboratorio para manejar ácido sulfídrico, con todas las dificultades de un laboratorio para manejar ácido sulfídrico, que es venenoso, etcétera, etcétera. Yo tenía mi oficina aguas abajo, mirando la dirección predominante del viento de ese laboratorio. Había días en que el olor a huevo podrido, característico del ácido sulfídrico, era fuerte, y cuando le iba a protestar a los metalurgistas me decían que no me preocupe, que si la concentración de ácido sulfídrico era venenosa, lo primero que hacía era romperte el nervio olfativo, así que si sentía el olor es que era bajo. No siempre me quedaba tranquilo con esas explicaciones, pero ese laboratorio es muy especial porque tiene una computadora muestreando el aire permanentemente para detectar cuando existe una contaminación más allá de lo tolerable, tiene lo que se llama un techo liviano, es decir, si hay una explosión, el techo vuela inmediatamente y la explosión se canaliza hacia arriba en lugar de canalizarse hacia los costados. Y por otro lado, hubo que poner en marcha una serie de pruebas de laboratorio para probar cómo resistían los aceros en medio sulfídrico, que es el medio predominante en muchos pozos petroleros, en donde hay algunas bacterias que atacan el acero, y entonces el acero y que producen
ácido sulfídrico que se combina con el hierro, etcétera, etcétera, etcétera. Y produce lo que la Comisión Nacional de Energía Atómica vino estudiando desde la época de Sábato, que es la fragilización por hidrógeno. La que dirigió mucho de lo que se hizo en el tema de sulfídrico fue precisamente Teresa Pérez, una de las últimas becarias de Jorge Sábato. Entonces, ¿por qué le agrego a sustitución de importaciones la palabra inteligente? Bueno, mi propósito o lo que yo propongo no es la clásica sustitución de importaciones, que es mirar, por ejemplo, qué sé yo, una maquinaria china y tratar de hacerla un poco peor y un poco más cara, sino que realmente cuando nosotros estamos estudiando, voy a dar un ejemplo ahora, sustitución de importaciones, lo que queremos hacer es un equipo que tenga propiedades mejores probablemente que el importado, aprovechando que con el importado hubo una larguísima experiencia de trabajo y conocemos las cosas que andan bien y las cosas que andan mal, y que podemos disponer por nuestra alianza con el CONICET de mucha más capacidad analítica, inteligencia concentrada, etcétera, de lo que puede disponer una empresa productora de este tipo de equipo. Después vamos a ver el ejemplo. Y el otro lado es apoyo tecnológico a la producción. Miren, cuando yo llegué a ITEC, la primera pregunta que hice es ¿cuál es nuestro calendario de reuniones con la gente que extrae petróleo, que extrae gas, es decir, lo que en YPF llaman el negocio? Y ese calendario de reuniones no hacía, incluso hubo algún dirigente de ITEC, que ahora no está en ITEC, que me dijo, mira, nosotros no estamos acá para apagar incendios, estamos acá para la creación tecnológica. Ahora bien, si yo no estoy en contacto directo con la producción, si yo no conozco los problemas reales de la producción, no los que yo imagino en mi escritorio, sino los problemas reales de la producción. Si yo no conozco las tecnologías existentes, pero no porque las leí en un libro, sino porque realmente conozco las ventajas, los problemas, cuándo andan, cuándo no andan, yo mal voy a poder innovar. Mal voy a poder innovar porque, nada, las ideas correctas. Hubo un filósofo chino que alguna vez preguntó de dónde surgen las ideas correctas. Bueno, en tecnología las ideas correctas surgen de estar en contacto con la producción. No le digo confundirse con la producción, ser uno con la producción, sino tener un contacto. Y entonces hicimos lo que se llama la mesa del no convencional, donde me reúno todos los lunes a las 10 de la mañana con el gerente de tecnología del no convencional. El no convencional es el fracking, no Vaca Muerta. Con el gerente de tecnología del fracking, con toda su plana mayor, nos reunimos con los que después les voy a mostrar, llamamos líderes de programas tecnológicos que hay en ITEC y yo, y la gran novedad era esas reuniones, es decir, las inventamos y empezamos a reunirnos y han surgido nuevos proyectos y han surgido nuevas realizaciones. Por otro lado, también me reúno en una reunión separada, que es los jueves, con los pares pero en lo que se llama el convencional, es decir, la producción de petróleo y gas convencional, la que no recurre al fracking. Entonces, esto es lo que tenemos. Cuando yo tuve mi primera reunión con el CEO de YPF para ver, me dijo, bueno, ¿qué querés hacer en ITEC? Yo le mostré este diagrama y realmente creo que tuvimos ambos la coincidencia de que teníamos que trabajar acá y acá. Es decir, la innovación tecnológica, a ver, si a alguno de nuestros investigadores se le ocurre algún producto extremadamente novedoso, genial, vamos, lo patentamos, etcétera. Pero el trabajo metódico, sostenido, diario, lo estamos dando en estos dos lugares, la sustitución inteligente de importaciones y el apoyo tecnológico a la producción.
Nosotros ahora, por suerte, YPF ha evolucionado y hoy tienen dentro de lo que en YPF se llama, digamos, a la cadena de compras y de abastecimientos, más que de compra, la cadena de abastecimientos en YPF lo llaman supply chain, es decir, cadena de abastecimientos. Y a la cadena del abastecimiento se le agregó ahora un sector que se llama DSP, es el desarrollo sustentable de proveedores, que está dirigido hacia esto, es decir, sustitución inteligente de importaciones. Nosotros, por YPF y por el país, necesitamos sustituir importaciones, es decir, Argentina, cualquier aspirante a economista les va a decir que uno de los grandes problemas que tenemos es lo que llaman la restricción externa, es decir, la falta de divisas, y una empresa como YPF, que maneja un budget de miles de millones de dólares anuales de compras, no puede dejar de tener un sector de su centro de investigación, o su centro de investigación más que un sector, abocado firmemente a la sustitución de importaciones. Y el apoyo tecnológico a la producción es una nueva sustitución de importaciones, porque cuando hay problemas complejos, bueno, tanto el no convencional como el convencional recurren a ITEC, porque la otra opción es recurrir a una consultora de Houston, traerla acá y que diga qué hay que hacer. Es decir, extraer petróleo no es hacer un pozo, poner un caño y todos los días sacar petróleo, sino que todos los días aparecen problemas tecnológicos de alta complejidad. En todo esto yo hablo de petróleo y gas, no nos olvidemos que está YPF Agro, que pasó a la fama con el tema de Vicentín, pero que existía de mucho antes, y está también, y de eso vamos a hacer un recorrido, está el tema de las energías renovables. Entonces, esto es ITEC, de nuevo, este es el edificio de ITEC, fíjense, este es el edificio que tiene un círculo interno donde están las oficinas y los ambientes donde están los investigadores y los tecnólogos. Hay una nomenclatura que aprendí en ITEC. En ITEC llaman investigadores a los miembros de CONICET que están trabajando en ITEC y a todos los demás son tecnólogos. Qué sé yo, es una nomenclatura muy encarnada. A mí no me gusta esa diferenciación en que unos son investigadores y otros tecnólogos. Preferiría llamarlos a todos tecnólogos, pero bueno, esa es la nomenclatura y digamos hay tantas cosas para hacer que ponernos a discutir por la nomenclatura no parece interesante. Después, entonces, 51% YPF, que es el principal cliente, obviamente, y 49% el CONICET. Y en el CONICET, hoy en día, tenemos la gran ventaja de que la presidenta de CONICET es Ana Franchi, y ella está absolutamente convencida de la misión de CONICET en el desarrollo tecnológico. Presidentes anteriores de CONICET no estaban así de convencidos y probablemente esta actividad con ITEC la hubiesen considerado una actividad que haces si no podés hacer otra actividad. En cambio, Ana está muy convencida de la centralidad de esta actividad. De hecho, Ana Franchi está en el directorio de ITEC. En este momento ITEC tiene 13.000 metros cuadrados, una descripción, tiene más de 1.000 equipos, 47 laboratorios, 12 plantas piloto, y la inversión en ITEC es de aproximadamente 25 millones de dólares. La inversión no en la parte edilicia, sino en el equipamiento que hay adentro de la parte edilicia. Es importante decir que los miembros de CONICET lo pueden usar el equipamiento simplemente si quieren usar microscopios, si quieren usar cualquier equipamiento que hay en ITEC, presentan su necesidad y ITEC les va a dar un turno como a cualquier otra persona que esté trabajando en ITEC. Probablemente le maneje el equipamiento para no exponer el equipamiento, pero bueno, este equipamiento es un equipamiento único en el país. Insisto, no es solamente para uso de ITEC, sino para uso de la comunidad científica argentina. El personal. ITEC tiene 266 personas trabajando directamente en ITEC. 66 de estas personas tienen doctorado,
34 posgrados, 125 un grado universitario, 41 personas tienen tecnicaturas o un grado de nivel medio, es decir, técnico mecánico, técnico químico, lo que sea. 219 se dedican ya sea a ser analistas de laboratorio o a trabajar en investigación y desarrollo, y 47 personas de staff, por ejemplo, no, secretaria en ITEC hay una sola, que es la única administrativa de ITEC, pero después están todas las personas que manejan los temas de ventas, de licenciatura de patentes, de licenciado de patentes, búsqueda de bibliografía, etc. Un tema notable, que es un tema que hay que mejorar, pero por ahora les digo por qué es notable. De las 266 personas que trabajan en ITEC, el 64% son varones y solamente el 36% mujeres. Y digo notable porque yo he hecho la misma cuenta para las facultades de ingeniería en el país y en el mundo, y en una facultad de ingeniería estándar el 20% son mujeres de las estudiantas, de los estudiantes, estudiantes y estudiantas. ITEC tiene una proporción mejor que la de las facultades de ingeniería simplemente porque incorpora no solamente ingenieros, sino físicos, químicos, etc. Pero este es un número sobre el que hay que trabajar. Yo he estado en muchas reuniones donde se insiste en la mejora de este número, pero, a ver, este es un número que hay que empezar a trabajar con las nenas de 5 años. Es decir, si no tenemos la suficiente cantidad de ingenieras, si no tenemos la suficiente cantidad de química, si no tenemos la suficiente cantidad de física, bueno, es difícil mover este número. Muchos padres cuando tienen una nena dicen, qué linda, va a ser médica, va a ser filósofa. Muy pocos padres cuando tienen una nena dicen, qué linda, va a ser ingeniera cuando sea grande. Es decir, este es un problema cultural que lo tenemos que trabajar no solamente desde ITEC o desde las universidades, sino que se remonta a la cultura de cuál es el estereotipo que los padres sueñan para sus hijas. Y bueno, tratemos de poner la ingeniería en ese estereotipo, pero digo, por ahora somos tan exitosos o tan poco exitosos como el resto del mundo. CONICET, nuestras relaciones con CONICET. Tenemos relación de trabajo con más de 40 institutos que cooperan con ITEC. Por ejemplo, yo les voy a mostrar casos en donde estamos cooperando con el CIMEC, que es un centro del CONICET en la ciudad de Santa Fe. Tenemos relación con centros del CONICET en la Universidad del Comahue, en la Universidad del Sur, como el Tlapiqui, en Buenos Aires, obviamente, etc. Tenemos 37 convenios específicos con unidades ejecutoras del CONICET y hay 67 miembros de CONICET trabajando en ITEC, es decir, investigadores de CONICET que deciden que su lugar de trabajo es ITEC, de los cuales tenemos 24 investigadores, 10 asistentes, 11 adjuntos, un independiente, un principal y un superior. El superior es Alberto Caneiro. Hago un poco de trampa poniéndolo acá porque Alberto ya, digamos, Alberto es una persona que en pocos años se está jubilando de CONICET y él decidió pasar sus últimos años de trabajo activo en ITEC y decidió pasarlo simplemente. La gran especialidad de Alberto es la microscopía, y probablemente los microscopios de efecto túnel, los microscopios de CEN, etcétera, etcétera, más importantes del país estén en ITEC. Entonces él pasó de Bariloche, donde estaba trabajando durante casi toda su carrera, a Berisso en esta migración. Tenemos 9 CPAs, es decir, la carrera del personal de apoyo. Tenemos 30 becas cofinanciadas entre ITEC y CONICET, becas doctorales y postdoctorales, y 4 becas de proyectos PDTS, Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social. Acá hay un problema con el que yo me encontré. Fíjense, lo primero que hice cuando llegué a ITEC ya estaba la pandemia, es pedir una reunión
con los investigadores de CONICET, con los CPA de CONICET, que estaban, investigadores y CPA juntos, que estaban trabajando en ITEC. Y en esa reunión creo que tuve la enorme suerte de que fuese virtual y no presencial, porque yo creo que me pegaban si era presencial, porque cuando yo llegué y dije, che, qué bueno que estamos trabajando acá, era un mar de quejas. Y la queja fundamental es que el convenio original entre ITEC y CONICET decía que el investigador de CONICET podía estar 3 años en ITEC, extensibles a 2 más, es decir, 5, y después se tenía que ir. Es decir, se tenía que ir, tenía que volver a CONICET. Y acá había 2 o 3 problemitas dando vuelta. El primer problema es que un investigador de CONICET que elige trabajar en ITEC y que ITEC elige que trabaje en ITEC, gana más. Gana más porque como en cualquier otro lugar donde los investigadores de CONICET trabajan para desarrollos industriales, cobran, digamos, lo que se llama la productividad, que puede ser un 50% más del sueldo. El segundo tema es el acceso a equipamiento, ¿no? Con algunos investigadores que se fueron, ponían entre los temas que les molestaba no tener cuando vuelvan a sus unidades ejecutoras, eran el mobiliario que tenía ITEC, las sillas ergonómicas, qué sé yo. Bueno, obviamente si yo paso 10 horas por día, 8 horas por día, sentado trabajando, me interesa mucho que la silla no sea un taburete de bar, sino que sea una silla ergonómica. Entonces, ese problema ¿de dónde surgía? Y ese problema surgía de legales de YPF. Legales de YPF me dicen, no, pará, si acá tenemos una persona trabajando 10 años, esa persona en algún momento nos puede, si se tiene que ir, porque bueno, porque ITEC no lo quiere tener más, porque se te tiene que ir por acción de ITEC, nos puede iniciar juicio diciendo que tenía una relación de dependencia con YPF, con ITEC, y entonces, bueno, esas cosas son muy caras. Nosotros lo discutimos bastante con Ana, llegamos a la conclusión de que ese riesgo existía, es decir, con Ana y con el personal legal de CONICET, que ese riesgo existía solamente en la imaginación de algunos abogados, que en realidad la relación laboral de los investigadores de CONICET, trabajen donde trabajen y tengan donde tengan su centro de trabajo, es con CONICET. Después estaba el tema, obviamente, del menor sueldo y de todo lo demás, existía. Y entonces empezamos a discutir un nuevo convenio, que es una discusión ardua, una discusión en donde estaban involucrados, como dije antes, los abogados de YPF, los abogados del CONICET, y en medio de ese mar de abogados estábamos Ana y yo, y bueno, todavía no está firmadísimo, pero ya está consensuado, un nuevo acuerdo entre CONICET y ITEC por el cual el tiempo de trabajo de un investigador de CONICET en ITEC puede ir desde 0 hasta infinito o hasta que se jubila. No vamos a poner más la restricción de que solamente pueden estar un máximo de 5 años. Y eso fue un tema realmente que costó, incluso mientras nosotros discutíamos antes, había investigadores de CONICET en ITEC a los que se les vencía los 5 años y habían pedido una licencia en CONICET y esa licencia se vencía. Bueno, Ana dispuso que hasta que el problema no estuviese resuelto, la gente podía seguir trabajando en ITEC en uso de licencia en CONICET por el tiempo que fuese necesario para resolver esto. Es decir, pudimos juntar la voluntad tanto del CONICET como de ITEC para solucionar este tema. Insisto, para mí la presencia de los investigadores de CONICET en ITEC es fundamental. Este es un diagrama en donde trato de representar lo que pasa en ITEC, CONICET, etc. Este rectángulo central, ¿se ve mi cursor?
o cambio? ¿Se ve? Ok. Este rectángulo central celeste es ITEC. Este otro rectángulo que se interpenetra con el celeste es el CONICET. Y fíjense que la interpenetración es por dos motivos, porque hay investigadores de CONICET trabajando en ITEC y porque hay contratos, o convenios, mejor dicho, de ITEC con diferentes unidades ejecutoras del CONICET. Las flechas verdes representan flujos de conocimientos científicos. Las flechas azules, flujos de conocimientos tecnológicos. Y fíjense, desde CONICET vienen a ITEC conocimientos científicos y conocimientos tecnológicos. Esa es la gran función de CONICET en ITEC. Acá está YPF, que desde ITEC hay flujo de conocimientos tecnológicos, es decir, el contacto hoy en día entre CONICET e YPF es a través de ITEC, ya sea a través de una mediación activa o pasiva, pero YPF recurre al CONICET a través de ITEC. Están las universidades argentinas que aportan a CONICET. Casi todas las unidades ejecutoras de CONICET son unidades de doble dependencia, que dependen de una universidad y dependen del CONICET, es decir, acá hay un flujo de conocimientos científicos desde las universidades argentinas a CONICET. Después están las industrias socias tecnológicas, que son en general pymes. Con ellas también son fundamentales, es decir, nosotros no fabricamos nada, no tenemos una planta de fabricación. Cualquier desarrollo que hacemos lo hacemos a través de una industria, en general una pyme, que lo fabrica, qué sé yo. En este momento estamos desarrollando cosas con una pyme que se tapones disolubles para el fracking, cantidad enorme de desarrollos. Ahora bien, fíjense que acá la flecha va en doble sentido, es decir, ITEC les proporciona a estas pymes la tecnología, les licencia la tecnología propietaria de ITEC, y estas pymes a su vez le dan tecnología a ITEC. Ahora bien, acá hay un tema fundamental, es decir, cuando yo llegué me llamaron muchos dueños de pyme, quejándose de que habían hecho un desarrollo con ITEC, el desarrollo había sido exitoso, ITEC había certificado que el desarrollo fue exitoso y que después YPF no le había comprado nada. Mi respuesta fue, a ver, nosotros no somos la dirección de abastecimiento de YPF. Nosotros los desarrollamos, le dimos la tecnología, firmamos acuerdos de tecnología, certificamos que la tecnología de ustedes anda, y ustedes son libres de vendérselo a YPF o a cualquier otra operadora del campo petrolero, e YPF tiene, digamos, la posibilidad de comprárselo a ustedes o a cualquier otro. Ahora, la posibilidad de que YPF se los compre es mayor porque se estableció dentro de la cadena de suministros un departamento, como les dije antes, de un desarrollo sustentable de proveedores, cuya función precisamente es incorporar dentro de los proveedores de YPF o a la cadena de proveedores de YPF a pymes argentinas. Pero, de nuevo, vos desarrollás algo, nosotros te apoyamos en el desarrollo, nosotros te damos la tecnología, lo que no podemos hacer es asegurarte que vos vas a vender. Es decir, nosotros no somos compradores de YPF. Después acá está el Estado. El Estado, fíjense que también tiene intercambio de temas tecnológicos con ITEC, con diferentes organismos del Estado, y estoy pensando, por ejemplo, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Con el Ministerio de Ciencia y Tecnología tenemos proyectos andando, después les voy a mostrar algunos. Entonces, acá está. Después tenemos... vuelvo para atrás, perdón. Después tenemos empresas de tecnología, ITEC es una empresa de tecnología, pero otras empresas de tecnología, como puede ser INVAP. INVAP recibe flujo de conocimiento científico de las universidades y nos da input de conocimientos tecnológicos. Después le voy a mostrar algún proyecto que estamos desarrollando con INVAP. Con INVAP es para proyectos de envergadura, es decir,
CONINVAP no es para desarrollar una pequeña piecita, y tenemos algunos convenios con universidades extranjeras de excelencia, convenios que, utilizando estrictamente la regla de sustitución de importaciones, yo estoy tratando de que en cada caso que hay un convenio con una universidad extranjera, nosotros lo analicemos y digamos, che, ¿no hay una universidad argentina o un instituto del CONICET que puede desempeñar este rol? ¿Realmente nosotros necesitamos el convenio con la universidad extranjera? Porque, bueno, un convenio con una universidad extranjera es un flujo de dólares que va desde Argentina hacia esas universidades, y las universidades extranjeras no hacen convenios simplemente para hacerlo, sino es parte de su negocio. Entonces, bueno, yo estoy tratando de que todos los convenios con universidades extranjeras pasen por un filtro de necesidad imperiosa. Y no quedan muchos, digamos, no quedan muchos. El I+D y la relación con el negocio. Yo digo, tuvimos esa discusión en el directorio de ITEC, es un directorio de 5 personas, y bueno, a ver, ¿qué es I+D? Yo decía que I+D no necesariamente es el hacer algo extremadamente novedoso. Yo decía que en sustitución de importaciones hay investigación y desarrollo. Entonces, decimos, el criterio que permite distinguir la I+D de actividades afines es la existencia en el seno de I+D de un elemento apreciable de novedad y la resolución de una incertidumbre científica o tecnológica. O dicho de otra forma, I+D aparece cuando la solución de un problema no resulta evidente para alguien que está perfectamente al tanto del conjunto de conocimiento y técnicas básicas habitualmente utilizadas en el sector. YPF tiene excelentes profesionales, profesionales de primer nivel. Entonces, nosotros decimos, se justifica recurrir a la investigación y desarrollo cuando las técnicas necesarias para resolver un problema no están entre las técnicas que manejan esos profesionales, no porque sean malos, son excelentes, sino porque su trabajo es otro, no es el I+D. Y esto realmente no es un invento nuestro, sino que lo obtuve esta definición del manual de Frascati de la organización de la OCDE. Entonces, bueno, digamos, tengamos en cuenta que el I+D no siempre es inventar algo que diga esto es único. Las actividades de I+D son novedosas, creativas, inciertas, y este es un tema que yo permanentemente digo, ¿por qué puede fracasar un centro de investigación y desarrollo? Puede fracasar por no despertar expectativas en la industria sobre su capacidad, es decir, que YPF diga, che, no, de esto no espero nada, o que YPF espere demasiado, es decir, y no seamos capaces de cumplir con estas expectativas. Yo siempre trato de aclarar, y después vamos a ver algunos ejemplos, cuando estoy con YPF, con el CEO de YPF, con los negocios de YPF, en que tengan en cuenta que los resultados que nosotros nos comprometemos a ofrecer tienen un riesgo. El riesgo es que no obtengamos esos resultados. Después les voy a mostrar algunos casos donde el riesgo es notable. La actividad I+D es sistemática, no es alguien que un solo día se metió y analizó algo, y es transferible y o reproducible. De nuevo, manual de Frascati del 2015. El manual de Frascati vino evolucionando durante el tiempo. ¿Cómo está estructurado ITEC? ITEC tiene una estructura matricial. Por un lado están lo que llamamos los programas tecnológicos. Y por otro lado, que son los que están acá afuera, ahora los vamos a recorrer. Y por otro lado están los que trabajan en ramas científicas perfectamente definidas. Es decir, cuando yo tengo un programa tecnológico, no solamente me voy a referir a un área científica, sino que me puedo referir a varios. Yo tengo un problema tecnológico a resolver y puedo acudir a cualquiera de estas áreas científicas o a varias de ellas, no a cualquiera. ¿Cuáles son los programas tecnológicos? El primero es de herramientas inteligentes. Nosotros estamos desarrollando algunas herramientas a las que les estamos incorporando un cierto nivel de inteligencia. Les doy un ejemplo rápido.
por ejemplo, los que están haciendo una excavación petrolera, un pozo petrolero, bueno, salen lo que en la industria se llaman los cortes, en realidad lo llaman los cuttings, es decir, los pedazos de piedra que van saliendo, impulsados por los lodos, etcétera, etcétera. Y esos pedazos de piedra que van saliendo, que son cortes, con los que están más familiarizados con las máquinas de mecanizar metales, sería la viruta de los metales, pero acá es en forma de piedra. Esos cortes los van pesando para ver realmente cuánto avanzó la herramienta. Es decir, cuando la herramienta avanza un cierto cilindro, yo sé el volumen que avanza, yo tengo una idea promedio de la densidad de la roca a esa altura, y entonces puedo ir controlando la penetración de la herramienta con un cierto delay, Pues si yo estoy excavando a 2000 metros de profundidad, el corte, la viruta de piedra, el cutting, tarda un tiempo en llegar arriba, ¿no? Y lo voy impulsando con los lodos, que la herramienta de corte va tirando esos lodos para que floten los residuos y no se estanquen todos abajo. Entonces yo digo, epa, estoy sacando demasiados residuos, acá tengo un problema, algo se está derrumbando en el pozo. O estoy sacando demasiados pocos residuos, epa, tengo un problema, algo no está andando bien. Entonces, eso que normalmente se hace en las exploraciones, en las perforaciones petroleras, poniendo una balanza a la salida en la boca del pozo para pesar los residuos que salen, eso lo estamos reemplazando por un equipamiento que tiene un medidor láser que realmente mide el volumen de piedras que salen y no el peso. Es decir, es un medidor que va escaneando y midiendo el volumen de piedras que salen, y más aún, ve la forma de las piedras que están saliendo, y hay toda una relación establecida entre la forma de esas piedras y lo que está pasando abajo. Hay otras herramientas inteligentes, en un ratito mostramos otras. Está el tema de sustentabilidad ambiental, un tema fundamental en la industria petrolera. ¿Qué hacemos con los residuos? El otro día, por ejemplo, me vino a ver una investigadora del IAL, es el Instituto de Raquel Chan en Santa Fe, y esta investigadora estaba trabajando con una bacteria del mar argentino que tiene dos propiedades excelentes. Una es que se come los residuos de hidrocarburos, es decir, le encanta comer hidrocarburos, es su alimento. Pero además, cuando come hidrocarburos, excreta plásticos biodegradables, es decir, es como una pequeña fábrica que transforma hidrocarburos en plásticos biodegradables. Bueno, esto lo está estudiando esta investigadora del CONICET en Santa Fe, e internamente tenemos otra serie de análisis, después lo voy a ver. Químicos innovativos, es decir, los químicos que usamos para gas y petróleo. Este grupo lo comencé cuando llegué, es ingeniería de pozos y equipos de superficie. No teníamos nadie haciendo eso, y me parece que yo tengo que tener una política, un programa tecnológico que me estudie todos los equipos, infinita cantidad de equipos que usamos en el pozo petrolero. Tenemos otro grupo que estudia la próxima generación de energías, ahora vamos a ver, y tenemos otro, obviamente, que estudia lo que pasa en el subsuelo. Y acá están los grupos específicos de conocimiento científico. El grupo de analítica, nosotros, antes de mi llegada, se tomó la buena decisión de todo lo que son equipos de microscopía, de rayos X, de refracción, etcétera, etcétera, está centrado en un grupo que maneja todos estos equipos y le da servicios a los demás grupos. Tenemos otro grupo de física de formaciones que básicamente estudia qué pasa con la fractura hidráulica y otros fenómenos, pero fundamentalmente la fractura hidráulica. Tenemos un grupo de química y nanomateriales, uno de biociencias aplicadas, combustibles y procesos, modelos digitales, e ingeniería de escalado. Este es un grupo fundamental en el sentido que en general los investigadores desarrollan algo pequeño que después hay que escalarlo para transformarlo en algo que vaya al pozo. Algunos proyectos, acá voy a hacer muy rápido,
siempre pongo primero IFRAC, que es un programa de simulación computacional basado en elementos finitos, mecánica de fractura, mecánica de fluidos. Y lo pongo primero porque antes de ir a la presidencia de ITEC, yo tenía una consultora y nuestra consultora es la que desarrolló este programa. No puedo evitar, trabajé 6, 7 años en el desarrollo de este programa, no puedo evitar tener un cierto cariño por este programa. Este es un ejemplo de lo que hace. Fíjense, acá estamos abriendo una fractura hidráulica, inyectando fluido. Acá, en este otro, vemos en esta banderita que está acá las presiones en el fluido de fractura. Este es un problema acoplado. El fluido corre por la fractura, se presuriza, rompe la roca. Al romper la roca aumenta digamos, el dominio del fluido, etcétera, etcétera. Bueno, quiero pasar. Bueno, estas son fracturas naturales que hay en el subsuelo. Esta es una fractura hidráulica. La línea de color acá es el fluido, que siempre está un poco más atrás de la punta de la fractura. La punta de la fractura está en general seca, es lo que se llama el fluid lag, es decir, el fluido corre por detrás de la punta de la fractura, y acá es una fractura natural, el subsuelo está lleno, acá viene la fractura hidráulica, en este caso choca contra la fractura natural y no puede seguir. Pero en este otro caso, fíjense que choca contra la fractura natural y en lugar de pararse, sigue por la fractura natural, es decir, transforma la fractura natural en fractura hidráulica. Y en este otro caso, que es el que les gustaría a todo el mundo tener, pero depende de los ángulos, de las propiedades, etc., choca con la fractura natural y la ignora, sigue de largo. Bueno, yo les mostré problemas en 2 dimensiones porque son más fáciles de visualizar, pero los problemas que se estudian obviamente son en 3 dimensiones, que es lo que pasa. Bueno. Esto es un problema que hoy tenemos bastante seguido. Esto es una fractura hidráulica, que se hizo la primera fractura y ahora se hace la segunda. Y fíjense que la segunda se desvía cuando está cerca de la primera. Se desvía porque el campo de tensiones de la primera fractura actúa sobre la segunda y se desvía. Estas son 2 fracturas que se hicieron simultáneamente. Es decir, hoy hay un problema que se llama el problema de padres e hijos, y que es que yo hago una fractura, hago otra, y de repente, en ese pad de fracturas, que son fracturas padre, empiezo a intercalar en el medio nuevos pozos donde hago nuevas fracturas, que están influenciadas por el estado de tensión de las fracturas padre. Bueno, esto es un esquema, en realidad todo esto se hace para producir, digamos, no para fracturar. Este es un esquema de producción, etc. Este es otro esquema. Cuando yo llegué, a los pocos días me llamó el vicepresidente del no convencional y me dijo: che, tenemos un problema. Para cumplir las cantidades que nos pide el plan gas, tenemos que... Este es un tubo petrolero típico, ¿eh? Acá está el pozo, hay un tubo que encamisa el pozo que se llama casing y hay un tubo chiquito por el que se produce que se llama tubing. Me dijo: para nosotros cumplir con las propiedades con la producción programada, necesitamos sacar el tubing y producir por el tubo grande, que es el de casing. Produzco más, obviamente. El problema es que está saliendo con mucho dióxido de carbono el gas, y ese dióxido de carbono me corroe el tubo. Si me corroe el tubing no tengo problema, lo tiro y pongo otro. Si me corroe el casing, perdí el pozo. Entonces pusimos junto un equipo de metalurgistas, en donde estaba Teresa Pérez, que trabajó conmigo en Campana y que es, digamos, una gran experta en corrosión, y un grupo que hace modelado computacional en Santa Fe, donde hemos desarrollado un método en que cada tantos meses van y miden con un instrumento que se baja en el pozo los espesores remanentes en el casing y se calcula cuánto puede seguir trabajando ese casing con la velocidad de corrosión que existe, etc. No vamos a entrar en los detalles técnicos. También en herramientas inteligentes desarrollaron unas cámaras de visión infrarroja
que, por ejemplo, yo lo enfoco sobre este tanque y por la pequeña diferencia de temperatura en las paredes me puede decir en dónde está el nivel de petróleo en este tanque. Es interesante porque hace todo el cálculo, lo que se llama edge computing, hace todo el cálculo adentro de la cámara y después me comunica el resultado solamente con un número. También lo puedo enfocar sobre todos estos colectores de pozos petroleros, sobre todo estos tubos que vienen de pozos petroleros que van a un gran colector, y con esto veo qué pozos, están produciendo y cuáles no. Esto lo desarrollaron dos físicas exactas, Norma da Corso y Silvia Goyanes. Silvia Goyanes es la que desarrolló los famosos barbijos de CONICET. Esto se llama IRUP. ¿Por qué IRUP? Con la Y que viene de IPF, en realidad IRUP se escribe con I latina. IRUP porque si ustedes miran las plantas acuáticas no se mojan, pues si se mojasen y se llenasen de agua se hundirían. La flor de loto, el IRUP, tienen una estructura nanotecnológica en sus hojas que hace que sean impermeables, insisto, si fuesen permeables se hundirían. Entonces se desarrollaron estas membranas nanotecnológicas que, por ejemplo, permiten pasar el hidrocarburo y no el agua, o viceversa, permiten pasar el agua y no el hidrocarburo, y entonces donde yo tengo grandes pozos con desechos, ya sea en la destilería, ya sea en la producción en el campo petrolero, ya sea en una estación de servicio, yo puedo con esta membrana separar los hidrocarburos del agua, llevarme los hidrocarburos, que es un tonelaje mucho más chiquito que llevarme toda la mezcla de hidrocarburos y agua. Esto lo estamos desarrollando con INVAP, se llama chancho inteligente, viene del inglés Smart Pig, y pig en inglés es un apócope que viene de Pipeline Inspection Gauge. Básicamente es una especie de torpedo que se mete adentro de un gasoducto, que va navegando por ese gasoducto, llevado por el gas que circula, tiene imanes permanentes que imantan el acero del gasoducto y tiene unos detectores basados en efecto Hall que miden el flujo disperso, porque cuando el flujo magnético choca con una imperfección, en lugar de seguir por el tubo, se dispersa, va al aire y entonces lo detectan. Esto tiene dos ventajas. Fíjense que para desarrollar esto contratamos, por un lado, INVAP y por el otro al CIMEC del CONICET, para que haga el modelo de elementos finitos de este aparatejo. ¿Y para qué queremos este aparatejo? Este aparatejo se usaba, hay una compañía alemana al que se lo alquilaba, YPF, Transportadora de Gas del Norte, Transportadora de Gas del Sur, y Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia, que son con los que estamos trabajando en esto. Entonces, nosotros lo que queríamos es que el país se ahorrase unos 15, 20 millones de dólares por año, pero además queríamos un tema de disponibilidad. Es decir, que si yo mañana quiero usarlo porque un camión se llevó por delante un gasoducto y quiero ver si lo hirió o no lo hirió, yo tengo el chancho inteligente en el país y no le tengo que pedir a los alemanes que lo metan en un avión, lo traigan al país. Los alemanes dicen, ¿sabes qué? No te lo puedo mandar porque lo tengo ocupado en Arabia Saudita, etcétera, etcétera. Es decir, lo estamos desarrollando con INVAP y la parte de modelado computacional la hace el CIMEC. Bueno, hacemos análisis de coronas, hacemos un consorcio para, digamos, corrosión microbiológica, etcétera, etcétera. Déjenme el tema ambiental, un ejemplo, y porque se me está acabando el tiempo, quiero dar un ejemplo solo. Vieron que la destilería de La Plata tiene alrededor unos canales de agua que se llaman canales cortafuegos. Si hay un incendio, esos canales paran el incendio. Bueno, después de decenas y decenas de años de estar esos canales, están completamente poluidos por hidrocarburos. Entonces lo que se esperaba, lo que se planeaba hacer era remover
los barros del fondo, sacar los hidrocarburos, un tema complicadísimo, porque cuando yo remuevo los barros del fondo, no solo estoy removiendo los hidrocarburos, sino que metales pesados que se habían asentado los saco a la superficie. Y lo que se propuso es un tratamiento enzimático con unas enzimas que se están comiendo los hidrocarburos y nos evitan todo el problema ambiental de remover lo que ya estaba asentado. Estamos trabajando para el agro, estamos desarrollando una forma de remediar cuando un pozo petrolero se va en la Patagonia a algún lugar, queda desierto donde estaba cuando se deja de operar. Estamos buscando la forma, hemos desarrollado junto con la Universidad de Comahue la forma de replantar en ese lugar para tener plantas en lugar de desierto. Estamos, etcétera. Estamos también sacando productos para el agro. Termino con esto. Estamos instalando en La Plata una fábrica de baterías de litio. Miren, los economistas tradicionales decían que en Argentina no se podían fabricar baterías de litio porque había que superar dos umbrales. Un umbral tecnológico y uno de inversión. Bueno, nosotros vamos a superar el umbral tecnológico, el de inversión más o menos. Esta es una frase que después le voy a enviar a Oscar toda la transparencia, no la voy a leer en detalle, pero es una frase de Manuel Belgrano. Ya en 1802, Manuel Belgrano discutía con los que querían exportar cuero y decía, pará, en lugar de exportar cueros crudos, hagamos zapatos y exportemos zapatos. Después, en el siglo XX, la discusión era, nosotros exportábamos lana e importábamos casimiro. Bueno, el tema del proyecto agroexportador se ve también en las baterías de litio. Exportamos litio, importamos baterías. Junto con el MINCIT, el Ministerio de Ciencia y Técnica, estamos desarrollando este proyecto. Nuestro socio principal es el INIFTA, un instituto de CONICET. Nosotros desde hace algunos años tenemos un laboratorio en donde producimos, entre paréntesis, yo voy a hablar de celdas y baterías. Las baterías son un conjunto de celdas que son sobrecitos con un cátodo y un ánodo. Esos sobrecitos se conectan entre sí y la conexión se gobierna con un BMS, Battery Management System. Entonces, nosotros nos centramos en la producción de celdas, que es lo que se importaban. Baterías con celdas importadas se hacían ya en el país. Bueno, esta es nuestra fábrica a nivel laboratorio. Lo que estamos haciendo es lo que Jorge Sábato llamaba desagregar el paquete tecnológico, es decir, estamos construyendo la fábrica para producir las celdas en el país. La producción máxima trabajando en 3 turnos va a ser de 13 megawatt-hora por año, para dar una idea un poco más humana de lo que es la capacidad productiva. Un colectivo que tiene baterías, tiene una batería de 0,3 megawatt-hora, es decir, 13 dividido 0,3. La producción de un año serviría, si la destinásemos a colectivos, que no la vamos a destinar a colectivos, para equipar a 40 y pico de colectivos por año. Es decir, no es una gran producción, pero sirve, insisto, para desagregar el paquete tecnológico. Los que estamos asociados, está asociada a la Universidad de La Plata, los fondos. El Ministerio de Ciencia y Tecnología pone $1,5 millones. ITEC pone $1 millón para la planta y $500.000 para una planta auxiliar que voy a terminar mostrándosela, también $1,5 millones. Y la Universidad de La Plata pone un predio y un edificio con un valor de aproximadamente $2 millones. Es decir, de los socios tenemos los que pusieron dinero, la Universidad de La Plata, el CONICET, que pone, digamos, es el representante del MINCIT, y EITEC, pero después, si producimos baterías, si no las queremos producir y tirar, tiene que haber quien las consuma. Nuestros 2 primeros clientes que nos van a comprar baterías con un plan, como el plan Rombo para los más viejos de comprar un coche, en que yo iba pagando un coche y después me lo daban, nuestros 2 primeros clientes va a ser el Ministerio de Defensa. Esto lo empezó Agustín Rossi y lo aprobó ahora el nuevo ministro, que es Jorge Tayana.
Y entonces está el CITEDEF, que es el Centro de Investigación para la Defensa, que dirige Pablo Volcato, y el otro socio importante es la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires, que también nos va a comprar baterías para escuelas rurales, para zonas donde tiene que poner energía no convencional, es decir, y su centro de investigación es la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires. Entonces, todo esto está funcionando, las baterías van a ser usadas en primera instancia para instalaciones de energía renovable. Si yo genero eólicamente, necesito baterías. ¿Por qué? Y bueno, porque yo genero cuando hay viento y cuando no hay viento consumo lo que almacené en las baterías. Si genero en forma de electricidad de generación solar, necesito baterías porque necesito tener electricidad de noche, etcétera, etcétera. Estos son los costos que ya se los definí. Y bueno, lo que me dijo cuando estábamos planeando esto, Roberto Salvarez, el ministro de Ciencia, me dijo, che, pero van a hacer la planta argentina y van a usar litio importado. Porque, ¿qué pasa? Argentina importa, extrae y exporta carbonato de litio sin depurar, digamos. Pero en las baterías yo necesito algo que se llama LFP, que es litio hierro fosfato, y necesito el electrolito. Nosotros vamos a instalar en ITEC esta planta de LFP. Estamos patentando el proceso de síntesis, que es un proceso ligeramente diferente del proceso de síntesis que existe en varios lugares del mundo. Esta planta nos va a costar 400, 500 mil dólares y estamos negociando con algunas pymes el producir el electrolito. Y termino con esto. Estamos también formando un consorcio formado por estas 40 empresas para producir hidrógeno verde. Estamos en tratativas con alguna multinacional para un electrolizador que quieren desarrollar para descarbonizar su producción, la contraten con nosotros. Y termino con esto. Yo durante muchos años de mi vida dije, y citaba a dos personas, citaba la encíclica Laudato Si del Papa Francisco y citaba los escritos de García Linera. Decía, ¿por qué nosotros tenemos que tener algo que ver con la descarbonización si nosotros producimos poquísimo gases de efecto invernadero? El porcentaje de gases de efecto invernadero que nosotros producimos es el 0,5% de la emisión internacional. Y bueno, tenemos que tener que ver por 3 motivos. El primero es que, como dijo Alberto, nosotros estamos negociando con el FMI la obtención de créditos a cambio de avanzar en la agenda de descarbonización. Segundo, porque si queremos exportar en muchos lugares, Argentina, no YPF, si queremos exportar en muchos lugares del mundo, te dicen, che, vos querés exportar productos industriales, a ver, mostrame tu agenda de descarbonización. Y en tercer lugar, es que si no lo hacemos nosotros, va a suceder lo que está haciendo alguna provincia argentina, que entiende que descarbonización es ir a Francia, comprar generadores eólicos, instalarlos en su provincia, generar con eso, y los vientos argentinos, ponemos los vientos los argentinos, electricidad, con esa electricidad, con electrolizadores importados, generar hidrógeno y exportar hidrógeno verde. Es el modelo agroexportador aplicado al hidrógeno. Entonces nosotros decimos, para nosotros la agenda de descarbonización es una gran oportunidad para crear trabajo nacional. Bueno, y con esto termino mi exposición y ahora quedo atento a las preguntas, etc. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Listo, me la dejaron de compartir. Gracias, Eduardo, gracias. Tal vez preguntarte un poquito sobre iSiembra o iAgro, ¿sí? Sí, nosotros, ese es un proyecto que se está avanzando mucho. iSiembra es un producto para, digamos, proporcionarle material de refuerzo
a determinadas plantaciones. Somos los primeros que hemos producido esto para la soja. Digo, para la soja hay toda una química asociada, pero esto es, digamos, algo que tiende a proveer de energía a la soja que está creciendo, nada que ver con el glifosato. Y por otro lado lo estamos haciendo para el maíz y demás. ¿Cuál es el negocio? ¿Por qué existe YPF Agro? YPF Agro empezó así. YPF le daba a los chacareros, a los productores agrarios, el combustible, y ellos le pagaban con granos. Entonces YPF comercializaba los granos. Hoy YPF está poniendo en diferentes lugares del país lo que llama sus centros de excelencia, que le dan programas a los productores agrarios sobre el uso de determinados fertilizantes, del uso de determinados pesticidas, etcétera, etcétera, tratando de ir hacia una agricultura más verde, es decir, tratando de disminuir el uso de glifosato. Hoy por hoy, ¿cómo se disminuye el uso de glifosato? Tratando de que el rociado, entre comillas, con glifosato sea lo más científico posible, que se pongan las cantidades necesarias en los lugares necesarios, etc. Entonces, ahora estamos por desarrollar, y ya hay un concurso, estamos por desarrollar en Mercedes, un gran centro de experimentación, en donde vamos a llamar a los diferentes grupos de investigación y empresas que desarrollan productos para el agro a experimentarlos ahí, porque bueno, hablando con los que investigan en biología aplicada al agro, hacen desarrollos en laboratorio, después los llevan a invernadero, pero les es muy difícil hacer experimentación a campo. Entonces nosotros les vamos a ofrecer, porque ese lugar va a tener varios cientos de hectáreas, el poder hacer experimentaciones a campo en aquellos productos que nos interese asociarnos.